A ver, uno podría pensar que no tienen nada que ver, ¿verdad? Son mundos completamente distintos, separados por el tiempo y por océanos. Pero la realidad es que hay un hilo conductor que los une a todos. Y ese hilo es el increíble viaje de una uva muy, muy especial. Y esa uva, claro, es la Tempranillo. Hoy vamos a descorchar literalmente su alucinante historia. Un recorrido desde sus raíces más profundas en la península ibérica hasta su renacimiento por todo el mundo. Es una historia que lo tiene todo: identidad, una supervivencia casi de película y una capacidad de adaptación asombrosa. Así que para entenderla bien de verdad, tenemos que irnos al origen de todo. Y eso, por supuesto, nos lleva a España. Allí no es solo una uva más, que va, es casi un emblema nacional. Fijaos, es que el propio nombre ya nos da una pista, y una pista muy grande: Tempranillo, diminutivo de temprano. Y es que esta uva es una madrugadora, por así decirlo. Madura mucho antes que la mayoría de sus compañeras tintas. Y esto, que parece un detalle sin más, es clave, ¿eh? Es fundamental para entender su carácter y por qué triunfa en ciertos lugares. Y ojo, no estamos hablando de una variedad cualquiera, para nada. Es la reina indiscutible de las uvas tintas en España. Su dominio es total, es la columna vertebral de vinos que todos conocemos, ¿no? Desde los grandes Riojas hasta los imponentes Ribera del Duero. Vale, pero ¿de dónde sale exactamente? Durante siglos esto fue un auténtico misterio, un puzzle. Hasta que, llegó la ciencia moderna y nos permitió hacer algo increíble: mirar directamente a su ADN. Y ahí saltó la sorpresa. Y aquí la tenéis, la gran revelación. Resulta que la Tempranillo es hija de un cruce espontáneo entre dos uvas que no podrían ser más distintas. Por un lado, la Albillo Mayor, una uva blanca bastante conocida, y por otro, la Benedicto, una tinta de Aragón que estaba prácticamente extinguida. O sea, una combinación totalmente improbable que, mira por dónde, dio lugar a una auténtica noble. Y su linaje es antiguo, muy antiguo. Esta cita que vemos es del siglo XIII. 13. Es la primera vez que aparece por escrito. Ya en plena Edad Media, en la zona que hoy conocemos como Ribera del Duero, se decía de ella que era una de las mejores. Casi nada. Bueno, pues con esta historia a sus espaldas, está claro que la Tempranillo no se iba a quedar quieta. Su vida es un viaje en toda regla, una auténtica aventura, con sus conquistas, sus desastres y una capacidad de recuperación alucinante. Fijaos en esta cronología. Es como una obra de teatro en 4 actos. Primero, su reconocimiento medieval. Después, en el siglo XVII, se lanza a la conquista y cruza el charco. Pero en el XIX llega el gran drama, la filoxera, que arrasó con casi todo. Y para rematar, su primer intento en California fue, un jarro de agua fría, un presagio de que el camino no iba a ser nada fácil. Y es que fue un fracaso estrepitoso. Al llegar a California la llamaron Valdepeñas y la plantaron en el cálido Valle Central. El resultado, un desastre. El clima no era el suyo y la uva, en lugar de dar vinos elegantes, acabó en vinos de garrafón, de muy baja calidad. Parecía el final de su aventura americana. Pero claro, la historia no termina ahí, ni mucho menos, porque después de ese tropiezo, la Tempranillo iba a protagonizar una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en el mundo del vino. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que la hace tan especial? Pues todo se resume en lo que se podría llamar la paradoja climática. Necesita las dos caras de la moneda. Por un lado, días de sol, de calor, para coger azúcar y ese color tan intenso. Pero, y esto es crucial, necesitan noches frías para conservar la acidez, la elegancia. Ese contraste brutal de temperaturas, típico de zonas altas como la Ribera del Duero, esa es la clave de su magia. Y el éxito, desde luego, es innegable. Solo hay que ver las cifras. En España, su casa, hay plantadas más de 214.000 hectáreas. 214.000 es una barbaridad. Un número que lo dice todo sobre su perfecta adaptación y su peso, tanto cultural como económico. Pero su éxito ya no se queda solo en España. A ver, sigue siendo el epicentro, con el 80% de la producción mundial, está claro. Pero ya ha encontrado una segunda casa en Portugal, ha echado raíces en Argentina, en Australia. Es la prueba definitiva de su increíble versatilidad. Y claro, esta expansión por todo el mundo nos lleva a una de sus características más fascinantes y también más prácticas, sus múltiples identidades. Es la gran camaleona del mundo del vino. Es que es increíble. Más de 88 nombres diferentes, 88 nombres para la misma uva. Esto nos cuenta una historia por sí solo, ¿no? La de cómo al llegar a un sitio nuevo se adaptaba, se integraba y adoptaba un nombre local, convirtiéndose en parte de ese lugar.
Y aquí vemos algunos de sus alias más famosos. Si estamos en Ribera del Duero, se la conoce como tinta del país. En La Mancha es la Cencibel. Si viajamos a Cataluña, la llaman Ull de Llebre, que significa ojo de liebre. Y un dato importantísimo, en Portugal es la tinta Roriz, una pieza clave, por ejemplo, en el vino de Oporto. Y al final, todas son la misma uva, la Tempranillo. Al final, una botella de vino con esta uva es mucho más que vino. Es como un pasaporte. La próxima vez que alguien se encuentre con tinta Roriz o tinta del país en una etiqueta, la pregunta ya no será simplemente ¿qué uva es esta?, sino ¿qué capítulo de este viaje increíble tengo en mi copa? Porque detrás de todos esos nombres siempre se esconde la misma viajera noble, la Tempranillo.